Hola, soy Vanessa, profesora de español online. Y en el vídeo de hoy vamos a ver un tema para principiantes. Vamos a hablar de saludos y presentaciones. Recuerda activar los subtítulos para entender mejor la clase de hoy. Comenzamos. Vamos a comenzar con el saludo que os hago en cada vídeo. Hola. Como veis, hola siempre lo escribo con exclamación. En español siempre hay una delante de la palabra o de la frase y una al final. Es incorrecto poner solo una al final de la frase. Y esto mismo ocurre, por ejemplo, con el signo de interrogación. Tiene que haber uno siempre delante y uno detrás. Aparte de hola, podéis saludar a la gente usando buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estos tres saludos se usan dependiendo del momento del día en el que nos encontremos. Buenos días iría desde temprano por la mañana hasta media mañana, sobre las 12. Luego, a partir de las 12:30, la 1, empiezan las buenas tardes, que llegarían hasta casi las 9 de la noche. Y a partir ya de esa hora, de las 8:30, las 9, cuando ya está oscuro, decimos buenas noches. Quizá os parezca un poco extraño, pero los horarios en España varían bastante de otros países europeos. Aparte de eso, buenas noches se utiliza cuando nos vamos a la cama, para despedirnos hasta el día siguiente. Si queréis usar un saludo algo general, también podéis decir simplemente buenas. Bien, los podemos combinar, es decir, podemos decir hola, buenos días, hola, buenas. Si conocéis a la persona que saludáis, podéis seguir diciendo ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Si habláis con más de una persona, hola, ¿qué tal estáis? Aquí el verbo estar lo tendréis que conjugar, dependiendo si os dirigís a una o a varias personas. Bien, cuando se pregunta ¿qué tal estás?, no esperamos generalmente una respuesta larga. Simplemente es una formalidad y es de buena educación decir hola, ¿qué tal? La respuesta suele ser corta. Por ejemplo, bien, gracias. Muy bien. También podemos decir algo negativo si nos encontramos también con regular. Bueno, no muy mal. No se tiene por qué entrar en detalle. Eso sí, si conocéis mucho a la persona o es un amigo, sí que podéis explicar un poco más por qué os encontráis muy bien, bien o muy mal. Valora siempre con quién estás hablando y adecúa tu respuesta a esa situación. Bien, ¿y qué pasa si saludáis a alguien que no conocéis? En ese caso, después de hola, buenos días o hola, ¿qué tal?, podéis presentaros, como hago yo al principio del vídeo. Hola, soy Vanessa. Soy Vanessa es la forma más corta de presentarse. Soy es del verbo ser. Aquí, atención, ya hemos visto el verbo ser y estar. Estos son dos verbos muy importantes que hay que aprenderse desde el principio. Así que diríamos, hola, ¿qué tal? Soy Vanessa. Pero también podemos decir, hola, me llamo Vanessa. O también podríais decir, mi nombre es Vanessa. Elegir cuál de los tres os gusta más y usarlo. Eso sí, en general, soy es el que más se usa porque es el más corto y más directo. Si
estáis conociendo a una persona nueva y os presentáis, podéis preguntarle a esa persona cómo se llama. Para esta situación simplemente podéis preguntar ¿y tú? O ¿y vosotros? Si estáis hablando con más de una persona. Cuando te den su nombre, puedes contestar encantado de conocerte o encantada de conocerte. Con esta frase tienes que adaptar tu respuesta dependiendo si tú eres un hombre, encantado de conocerte, o si eres una mujer como yo, diría encantada de conocerte. Si has conocido a varias personas, en ese caso tendrías que decir encantado de conoceros o encantada de conoceros. Bien, y ahora la despedida. A la hora de despedirte, puedes usar simplemente adiós. En el caso de que hayas entrado, por ejemplo, a una tienda, puedes añadir un gracias. Si has entrado, has saludado, hola, ¿qué tal? Buenos días. Has pedido, por ejemplo, si estás en una panadería el pan, a la hora de irte dices adiós, gracias. Pero en el caso de que estés hablando con un grupo de personas que has conocido nuevas, para despedirte puedes decir adiós, como hemos dicho, pero también hay otras opciones. Tenemos hasta luego, hasta la próxima o hasta mañana, el viernes, la semana que viene. La diferencia entre estos tres es que hasta luego es un poco general. No quiere decir que vayas a ver a la persona luego, pero si la ves regularmente se dice hasta luego. Hasta mañana, hasta la próxima semana, son más específicas, es decir, sí que vas a volver a ver a la persona en ese momento. Y hasta la próxima también es general, sabes que vas a ver a la persona, pero no especificas cuándo. Como te he dicho antes, dependiendo de la situación en la que te encuentres, usarías una de ellas. Bien, os voy a poner ahora un ejemplo. Vamos a ver una pequeña conversación entre tres personas que se conocen en una clase de idiomas. Hola, ¿qué tal? Soy María. Hola, bien, gracias. ¿Y vosotros? Hola María, yo me llamo Carlos y mi nombre es Ana. Encantada de conoceros. Después de la clase, para despedirse, bueno, adiós, hasta la próxima clase. Adiós, hasta la próxima. Y con esto hemos terminado la lección de hoy. Os dejo ahora un resumen con todo el vocabulario para que lo podáis leer un poco más despacio. Parar el vídeo y echarle un vistazo. Espero que esta lección os haya ayudado y hayáis aprendido vocabulario nuevo. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis y no os perdáis más lecciones. Y por aquí os dejo un vídeo con el que podéis seguir aprendiendo español. ¡Hasta la próxima!